Por fin, después de tanto tiempo, de tanta espera, el versus de la Radeon RX 550 contra la Nvidia GT 1030 está aquí. No le presten tanto atención al diseño, ya que la RX 550 es la versión de Dell que se suministra para computadoras de oficina, y esta Nvidia GT 1030 es la versión de MSI, que es un poquito más cuidadosa con sus diseños. En el caso de la RX 550 también hay una versión de MSI que sí es muy atractiva. Bueno, comencemos con las especificaciones que comparten estas dos tarjetas gráficas, que son muy pocas. Fueron lanzadas en el 2017 y están construidas en 14 nanómetros. Después de ahí todo es diferente. Empecemos con el ancho de bus, que en el caso de la RX 550 es de 128 bits. En el de la GT 1030 es de 64 bits, o sea, viene siendo la mitad. En tema de memoria, la RX 550 viene con 4 GB GDDR5 y la GT 1030 viene con 2 GB DDR4. Sí, un stop aquí. Existe la versión de 2 GB GDDR5 de la GT 1030 que es superior a esta, solo un poquito, tampoco es mucho, y sigue siendo de 64 bits. Después intentaré conseguirla y compararla con la RX 550, pero por ahora esta es la versión que tengo, la de DDR4, que está incluso todavía más cara que la RX 550. Por el tema de la memoria, hace que el ancho de banda de la GT 1030 sea de 16.8 GB por segundo. En el caso de la RX 550 es de 96 GB por segundo. Y el reloj de la GPU y de memoria estarán en pantalla. Los componentes utilizados para este test son sencillitos: un Core i5 4590, 16 GB de RAM DDR3 a 1600 MHz y la Asus B85M y un SSD de 512 GB. Utilizo estos componentes básicos porque las personas que mayoritariamente compran estas tarjetas gráficas son personas con computadoras de oficina que mayormente traen procesadores así. Lo pudiera probar con un Ryzen 5, pero no viene al caso. Vamos a pasar por el Cinebench R15 antes de pasar por los juegos. En un 99% de uso, la Radeon RX 550 dio un resultado de 109.25 FPS y la Nvidia GT 1030 solo dio 81.21 FPS. De referencia pueden ver la Radeon R7 450, que viene siendo la mejor así de las sencillitas, y solo llega a 69.71 FPS. Para lo que querían saber cuál era mejor, si la GT 1030 o la R7 450, la 1030 le lleva un buen pedazo. Pasamos a los juegos. En el Fall Guys, en una configuración de 1080, todo en alto, sincronización vertical desactivada y 95 FPS como máximo, la Nvidia GT 1030 estuvo entre 17 y 23 FPS con un promedio de 19.7 FPS y estaba muy pero muy forzada. En el caso de la Radeon RX 550 estuvo entre 41 y 49 FPS con un promedio de 43 FPS aproximadamente, o sea que le lleva mucho. En algunos mapas incluso estuvo por encima de los 77 FPS. Bueno, desde este juego ya van viendo por qué en este video de aquí arriba, recomendándoles tarjetas gráficas económicas de bajo perfil, le dije que no compren la GT 1030. En el Overwatch 2, en una resolución de 1920 x 1080p, calidad general de los gráficos en ultra, sincronización vertical desactivada, la Radeon RX 550 estuvo entre 60 y 81 FPS con un promedio aproximado de 64 FPS en acción. Algunos tirones con caídas de hasta 35 FPS a causa del procesador, ya que este juego exige más del procesador que de la misma tarjeta gráfica. Bueno, tampoco así, pero sí consume mucho del procesador. La Nvidia GT 1030 estuvo entre 35 y 49 FPS con 39 FPS de promedio aproximadamente versus los 64 FPS que dio la RX 550. En el Dragon Ball Z Kakarot, en una resolución de 1080p, renderizado en 80, sincronización vertical desactivadas, igual que las sombras y suavizado FXAA. La Nvidia GT 1030 estuvo entre 19 y 37 FPS con un promedio aproximado de 29 FPS. Baja y sube bastante realmente. En el caso de la Radeon RX 550, el pico más bajo fue de 25 FPS y el pico más alto de 61 FPS. Estuvo entre 39 y 56 FPS con un promedio aproximado de 43 FPS, que sigue llevándole mucha ventaja. Seguimos con la pelea de inválidas en una configuración de 1080p en el GTA V, DirectX 11, todo en alto, sombras suaves y sincronización vertical desactivada. La Radeon RX 550 estuvo entre 44 y 57 FPS con un promedio aproximado de 48.9 FPS. Muy buena para jugar en online a 1080p, en medio o en bajo, dependiendo del consumo que tenga ese servidor. La Nvidia GT 1030 estuvo entre 22
32 y 29 FPS con un promedio aproximado de 25.6 FPS. En este juego, si tienes la Nvidia GT 1030, deberías de jugar a 720p para que te vaya más o menos bien, o claro a 1080p pero en bajo. En el Fortnite con una resolución de 1080p DirectX 11 para consumir más, claramente podría ponerle el modo rendimiento para que vayan mejor, pero aquí le estamos intentando de exigir más de lo que deben de dar. Configuración gráfica en baja, sincronización vertical desactivada y el 3D al 90%. La Nvidia GT 1030 bajando del autobús estuvo entre 20 y 37 FPS con un promedio de 24 FPS con algunos tirones, jugando entre 34 y 60 FPS. Cuando empieza la acción decae de estar por encima de los 50 FPS a un promedio de 38 FPS. En resumidas cuentas, tuvo un promedio de 38 FPS aproximadamente. La Radeon RX 550 bajando del autobús se produjeron muchos lags y tirones con un promedio de 31 FPS. Jugando estuvo entre 59 y 81 FPS. Nuevamente con tirones de hasta 37 FPS que sí se sentían bruscos. Pero en acción tuvo un promedio aproximado de 59 FPS con muchos tirones, pero muchísimos. En el Genshin Impact en una resolución de 1080p, configuración gráfica en bajo, 60 FPS, sincronización vertical desactivada, la Radeon RX 550 estuvo entre 42 y 51 FPS con un promedio aproximado de 44.6 FPS, con algunos bajones de 35 FPS, pero no se sienten como tirones así. En el caso de la Nvidia GT 1030 estuvo entre 24 y 30 FPS, con un promedio aproximado de 26 FPS, casi que la mitad de la Radeon RX 550. En el caso de la Call of Duty Warzone en una resolución de 1080p 60 Hz, gráficos balanceados, escala de memoria de video de 90, render resolution en 66 y AMD FSR 1.0 y lo demás lo ven en pantalla. La Radeon RX 550 de 4 GB bajando del avión estuvo a más de 30 FPS, 32 FPS aproximadamente. Jugando estuvo entre 30 y 50 FPS con un promedio aproximado de 34-35 FPS. Y en el caso de la GT 1030 ni lo pudo mover, al menos que lo coloques en 720p con todo al mínimo, podrá moverlo un poco, pero ya sí no es recomendable jugar el juego. Bueno, no tengo que dar ni conclusiones porque la Radeon RX 550 es más económica que esta GT 1030 y es un 10% superior a la GT 1030 GDDR5, o sea que ni en su versión más potente es mejor que la Radeon RX 550. Y eso que si compras nueva la GT 1030 fácilmente te cuesta el doble de una RX 550. Si la encuentras usada la puedes encontrar un 20-30% más cara y yo realmente no la recomiendo. En ese caso sería mejor ahorrar y comprar la GTX 1050 Ti de 4 GB Low Profile, que se la mostré en este video de por aquí arriba, pueden verlo. Espero que este video les haya gustado, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y recuerden que soy Lixo y bye.